La suma de vectores es muy especial, no es llegar y sumar 2 más 2, depende de la orientación en el espacio de los vectores. Veamos un ejemplo para ver en qué consiste eso. Si tenemos un bloque sobre una mesa y le aplicamos dos fuerzas, una amarilla y una roja, la fuerza resultante va a salir hacia la derecha y el bloque se va a mover para allá. Pero si la fuerza roja estuviera para el otro lado, esas fuerzas se podrían compensar y el bloque no se movería. Más complicado aún, supongamos que la fuerza roja va hacia el otro lado, el bloque va a terminar moviéndose en diagonal. Entonces, los métodos para sumar vectores deben considerar la orientación en el espacio de los vectores para que la suma sea correctamente hecha. Vamos a considerar dos métodos para sumar vectores, el gráfico y el algebraico. Partamos por el gráfico. Vamos a sumar el vector A con el vector B. El vector A lo vamos a dejar donde estaba y el B lo vamos a desplazar de tal manera de que su colita coincida con la puntita de A. Entonces el vector suma parte de la base de A y termina en la punta de B. Es un vector inclinado tal como se había vislumbrado en el caso del bloque que estaba sobre la mesa. Resumiendo este método, se coloca un vector tras otro y el vector suma parte en el inicio del primer vector y termina en la punta del segundo vector. El método algebraico es sumamente fácil si se dispone de las componentes de los vectores. Veamos, el vector A del caso anterior está llegando al punto 0,4, por lo tanto esas son sus componentes. Por los mismos motivos, el vector B está llegando al punto 4,0, esas son sus componentes. Entonces, para sumarlo, vamos a sumar componente a componente. 0 más 4, 4 y 4 más 0, 4. El vector 4, 4 es el mismo del caso anterior, ambos métodos dan el mismo resultado. Generalizando el caso algebraico, si las componentes de A son AX, AI y las componentes de B son BX, BY, entonces vamos a sumar componente a componente. En resumen, se suma componente a componente, las X con las X y las Y con las Y. Para practicar te propongo esas tres sumas de vectores que se deben realizar con los vectores indicados en el gráfico. Le das pausa al video, resuelves y después revisas. Bien, revisemos la suma de A más B. Vamos a colocar primero las componentes de A. El vector A parte del origen y llega al punto menos 4, 3. Esas son sus componentes. Las de B son 3, 2. Entonces las colocamos ahí para sumarlas. Recordemos que debemos sumar las X con las X. Menos 4 más 3 menos 1 y 3 más 2, 5. Vamos por el vector B más C. El vector B tiene componentes 3, 2 y el vector C está llegando al punto 3 menos 2. Esas son sus componentes. 3 más 3, 6 y 2 más menos 2, 0. El vector 6, 0 es el resultado. Ahora para sumar los tres vectores colocamos cada una de las componentes y sumamos las X con las X. Menos 4 más 3, eso da 2. 3 más 2 menos 2, eso da 3. El vector 2, 3 es el vector suma de esos tres vectores. Este último caso lo vamos a revisar con el método gráfico. Dejamos el vector A donde está y trasladamos el vector B a la punta de A. Luego trasladamos el vector C a la punta de B. Y vemos que el vector suma nace de la base del primer vector y llega a la punta del último. Ese sería el vector A más B más C. Y observamos que está llegando al punto 2, 3. Esas son sus componentes y coinciden exactamente con las del caso anterior. Ambos métodos dan el mismo resultado. Bien chiquillos, en el próximo video veremos ponderación de vectores. Para que no te lo pierdas, te sugiero que te suscribas al canal del Cubito Matemático. Chao, nos vemos.